En este video te mostraré paso a paso cómo instalar WhatsApp. Yo soy Edgar y estás en eCalidad. WhatsApp se vincula a tu número de teléfono, no a tu dispositivo. Y es por esta vinculación que puedes transferir o descargar conversaciones de un celular a otro. La vinculación se realiza ya en la etapa final de la instalación del WhatsApp en tu celular. Es muy simple, pero es fundamental para que puedas usarlo. Este procedimiento es necesario si tú no tienes WhatsApp instalado en tu celular o si lo desinstalaste y borraste todos tus datos. Para descargar WhatsApp, si tienes Android, vete a la Play Store. Si tienes un iPhone, vete a la App Store. Si necesitas ayuda con la instalación de una aplicación, aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace de un video que te va a ayudar con eso. Con el WhatsApp ya instalado en tu celular, puedes facilitarte la vida y dejar un acceso directo en la pantalla de inicio. Entonces vamos a la ventana de aplicaciones, ubicamos donde está el WhatsApp, apretamos el icono, lo dejamos apretado y automáticamente nos manda a la ventana de inicio. Y aquí lo podemos colocar en cualquier lugar de la pantalla que queramos. Vamos a la configuración. Vamos a tocar aquí encima de WhatsApp y vamos a seleccionar el idioma que queremos. Aquí ya está el español. Le damos a aceptar y continuar. Y listo, aquí tenemos que colocar el número de teléfono que vamos a usar. Siempre es mejor que el chip que utilizas sea del país donde estás, para que no tengas problema con las confirmaciones. El código del país te va a aparecer automáticamente. Entonces solamente tienes que colocar el código de área y el número de tu celular. Ya que colocamos el número, podemos darle aquí en siguiente y nos va a pedir que confirmemos ese número. Después de la confirmación, WhatsApp nos va a mandar un código SMS. Aquí pueden suceder dos cosas. Una, que el WhatsApp mande un código SMS y tu teléfono lo lea directamente y lo coloque automáticamente en esta pantalla. O que tú tengas que ir a los mensajes y leer ese código directamente. Ese va a ser nuestro caso, entonces lo vamos a leer directamente de los mensajes. Regresamos aquí a los mensajes, leemos el código, abrimos aquí el mensaje con el código y listo. Regresamos aquí a la aplicación de WhatsApp. El código es este de aquí. Si tienes la verificación de 2 pasos activada, se te va a pedir en esta pantalla, como es mi caso, por eso la pantalla está en negro. Si tú no tienes activada la verificación en 2 pasos, solamente tienes que seguir las instrucciones para activarla. Aquí yo voy a poner el código de mi verificación en 2 pasos. Listo. Aquí tenemos que darle permiso para que WhatsApp accese a nuestros contactos y archivos multimedia. Entonces le damos aquí a continuar. Le permitimos que acceda a nuestros contactos. Le decimos que permitir el acceso a nuestros archivos. Y aquí WhatsApp nos va a preguntar si queremos hacer la restauración de nuestros archivos. Este paso aquí es súper importante. Si quieres rescatar tus conversaciones o tu respaldo, tienes que hacer este paso. Inclusive si perdiste alguna conversación y quieres recuperarla, vas a tener que hacer estos mismos pasos. Si acaso le das omitir, vas a perder todas las restauraciones anteriores. ¿Ok? Entonces mucho cuidado aquí, vamos a darle restaurar. Le damos aquí en restaurar, nos pide la contraseña de la restauración. Listo, va a buscar los respaldos que yo tengo y los va a traer a la cuenta. Cuanto más contenido tengas, más se va a tardar en hacer esta restauración. Después de que haga la restauración, toca en siguiente. Y aquí vas a poder colocar tu información de perfil. Puedes tocar aquí y seleccionar una imagen. Puedes tomar una foto con la cámara en este momento. Puedes seleccionar una foto de tu galería o puedes crear un avatar. Como yo ya tengo una foto de perfil, voy a regresar. Y aquí puedes poner tu nombre. Inclusive puedes usar este botón de aquí para colocar algún emoji. Entonces voy a regresar y le vamos a dar aquí en siguiente. Entonces WhatsApp va a iniciar y nos va a pedir nuevamente la confirmación en 2 pasos. Voy a colocar aquí el número y listo. Aquí vas a poder empezar a usar WhatsApp. Si restauraste tu copia de seguridad, el histórico de tus mensajes te va a aparecer aquí. Y si no hiciste una restauración, vas a empezar a crear tu historial de mensajes ahora. Además de este video, tenemos otros videos muy prácticos e interesantes que pueden ayudar a facilitar la vida digital de los 60+.
Puedes ver más videos en nuestro canal o tocar en la sugerencia que está apareciendo para ti aquí en la ventanita. Este video termina por aquí, pero nos vemos en el siguiente. Hasta luego.